En este video vamos a hacer una comparación de rendimiento entre iOS 17.5.1 y iOS 18 Beta 1 en el iPhone XS y iPhone XS Max. Pues los dos dispositivos son literalmente el mismo, la única diferencia es que uno es más grande y el otro es más pequeño. Y podemos ver que tenemos iOS 17.5 en el XS y iOS 18 en el XS Max. En cuanto a batería también vamos a mirar cómo estarían las cosas, aunque bueno, ya sabemos que el XS Max tiene mejor batería que el iPhone XS, pero pues de igual forma vamos a verlo. La última carga al 100% fue hace una hora, en los dos teléfonos, cargados al 100% hasta el momento. Entonces vamos a ver qué tanta diferencia hay entre iOS 17 y iOS 18. Por cierto, este video está siendo grabado con la nueva aplicación de Final Cut Cámara. Entonces por si de pronto ven alguna diferencia o algo así, déjenme saber si les gusta más esta imagen o si prefieren más bien que siga grabando con la cámara nativa. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con Snapchat. iOS 18 abrió más rápido que iOS 17. Vámonos ahora con YouTube. En esta ocasión iOS 17 abrió un poco más rápido que iOS 18. Vamos a mirar por aquí los videos. Bien, entonces al momento de deslizar vemos que prácticamente están iguales. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Tengo la sesión abierta en el iPhone XS, pero pues prácticamente estuvieron iguales los dos. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Facebook. Bueno, como que la aplicación abrió un poco más rápido en iOS 18, pero el contenido lo cargó más rápido en iOS 17. De igual forma ustedes son los jueces, así que ustedes me van a dejar saber acá en los comentarios qué es lo que ven. Vamos ahora a abrir por acá los Reels. Bien, vemos que ya después de que estemos dentro de la aplicación, ninguna diferencia. Fíjate que ahí tuvimos un pequeño lagazo en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Instagram. iOS 18 más rápido, incluso el contenido también lo cargo más rápido. Vamos a mirar por acá los videos Reels, que ya está cargando el contenido. Bien, vemos que ninguna diferencia en este aspecto. Vámonos ahora con X. iOS 18 un poco más rápido, hasta el contenido también lo cargo más rápido. Entonces al momento de que estemos deslizando, bien, ninguna diferencia en ninguno de los dos. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Twitch. El iPhone XS con iOS 17, aunque tengo la sesión abierta en el XS Max, pero creo que no debe hacer ninguna diferencia. Vámonos ahora con Speedtest. Igual en los dos, ninguna diferencia. Vámonos ahora con TikTok. iOS 18 abrió primero que iOS 17, incluso el contenido también lo cargó más rápido. Después de que tengamos la aplicación abierta, vemos que ninguna diferencia, que ya están cargando el contenido. Eso depende mucho de la conexión a internet que tengamos. Vámonos ahora con Tumblr. iOS 17 un poco más rápido, aunque también pues tengo la sesión abierta en iOS 18. Vámonos ahora con Netflix. Prácticamente iguales los dos. Ah, no, me pareció que abrió un poco más rápido en iOS 18. O de igual forma, pues déjenme saber ustedes que vieron, pero la diferencia es muy mínima. Vámonos ahora con Spotify. iOS 18, como puedes ver, bastante rápido. Vámonos ahora con Amazon. Prácticamente iguales los dos. Simplemente que en iOS 17 nos salió como esta ventana aquí arriba. Vamos a abrir diferentes publicaciones por aquí. Ya vamos a ver de pronto si al momento de hacer scroll notamos alguna diferencia. Me parece que está como un poco más fluido en iOS 17 que en iOS 18. Vamos a abrir otra publicación. Bien, vemos que la diferencia es muy mínima. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con eBay. Bien, prácticamente ninguna diferencia. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Fíjate que como que carga un poquito más rápido el contenido en iOS 17. Bien, vamos a mirar ahora con otra. Como que hay veces carga un poco más rápido en iOS 17 y en otras ocasiones carga un poco más rápido en iOS 18. Pero pues de igual forma la diferencia es muy mínima. Vámonos ahora con Mercado Libre. iOS 17 lo haría un poco más rápido, pero de igual forma la diferencia es por unos milisegundos apenas. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Bien, en cuanto a baterías todavía seguimos con el 100%. Vámonos ahora a mirar con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1.
Parece ser que iOS 17 está cargando un poco más rápido. Y efectivamente, pero de igual forma la diferencia también fue por unos milisegundos nada más. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. iOS 17 está cargando un poco más rápido. Está descargando contenido en iOS 17 y también está descargando contenido en iOS 18. Y vemos que iOS 17 abrió mucho más rápido este juego que iOS 18. O bueno, no mucho más rápido, sino como unos segunditos más rápido. Vamos a darles play. Aunque fíjate que en iOS 18 reacciona un poco más rápido al momento de darle play. Vamos a salirnos de aquí, vámonos ahora con Subway Surf. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación. Y en esta ocasión parece que iOS 18 está cargando más rápido. Efectivamente, así fue. Y aquí también vimos una diferencia más grande, pero a favor de iOS 18. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Asphalt 9. Espero que me permita abrir la misma aplicación en los dos teléfonos, ya que al tener la misma cuenta hay veces como que no se dejan. Y parece que iOS 18 está cargando más rápido que iOS 17. Y efectivamente así fue. iOS 18 parece ser que tiene mejor rendimiento que iOS 17. Al menos como con estas aplicaciones más exigentes. Y no puede ser. Pudiste ver que se acaba de cerrar la aplicación en el iPhone XS Max con iOS 18. Mientras que en iOS 17 seguimos esperando. Está bastante demorado en abrir. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en iOS 17. Esto de que se cierre la aplicación es cosa como de las betas, ¿sabes? No es como que vaya a pasar de seguido, o no es como que vaya a pasar cuando ya salga la versión oficial. Vámonos ahora con el Free Fire. Y en esta ocasión parece que iOS 17 lo está cargando más rápido. Y bueno, en esta ocasión están descargando contenido en los dos. Creo que no lo había descargado desde antes. Pero de igual forma estamos viendo cómo iOS 18 está mucho más adelante que iOS 17. Y no puede ser, iOS 17 se le está adelantando. En este momento ya terminaron las descargas. Estamos esperando a que cargue el juego como tal. Y no, iOS 18 abrió mucho más rápido que iOS 17. Seguimos todavía esperando por iOS 17. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto. Pero al momento de entrar al lobby, entró primero iOS 17. De igual forma estamos viendo que prácticamente no hay ninguna diferencia entre estos dos teléfonos. Vemos que están prácticamente iguales los dos. En este momento vamos a mirar en cuanto a baterías. Tenemos un 98% para el iPhone XS Max con iOS 18 y un 99% para el XS con iOS 17. Definitivamente iOS 18 gasta mucho más batería que iOS 17 porque el iPhone XS Max siempre ha tenido mejor batería que el XS. Y aquí estamos viendo cómo está gastando más batería en esta ocasión. Entonces ya tenemos estos juegos abiertos, las demás aplicaciones. Ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Free Fire, abierto en los dos. Lo que es el Asphalt 9, abierto en los dos. Subway Surf, abierto en los dos. Recordemos que son 4 GB de memoria RAM. Lo que es Temple Run 2, abierto en los dos. Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre. Fíjate que iOS 18 está más caliente que iOS 17. Mercado Libre cerrado en iOS 18. eBay cerrado en los dos. Amazon cerrado en iOS 18. Porque fíjate que en iOS 17 está exactamente como lo dejé. Vámonos con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Tumblr, abierto en iOS 17, cerrado en iOS 18. Lo que es TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa. SpeakTest, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos. X, abierto en los dos. Instagram, abierto en iOS 17, cerrado en iOS 18. Facebook,
abierto en iOS 17, cerrado en iOS 18, Pinterest, abierto en los dos, YouTube, abierto en iOS 17, cerrado en iOS 18, y por último Snapchat, y abierto en los dos. Entonces en sí pudiste ver que la diferencia fue muy mínima entre estos dos teléfonos. Recordemos que iOS 17 es una versión mucho más estable que la beta número 1 de iOS 18. Y vamos a mirar ahora en cuánto tenemos las baterías. Tenemos 96% para el iPhone XS Max con iOS 18 y 98% para el iPhone XS con iOS 17. Definitivamente la batería ha empeorado bastante con iOS 18. Porque vuelvo y te recuerdo que el iPhone XS Max tenía una mejor batería y por mucho a comparación con el iPhone XS. Pero pues ahora con iOS 18 vemos que el XS Max está gastando mucho más batería que el iPhone XS. De igual forma, pues recuerda que cuando salga una versión más estable de iOS 18 vamos a hacer pruebas de batería entre estos dos teléfonos, el iPhone 11, el iPhone 12 y el iPhone XR también. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder, aunque esa prueba de batería la vamos a hacer en mi canal principal. Para el próximo video vamos a probar lo que es el iPhone SE modelo 2020 y para los próximos videos con el iPhone XR, porque en esos dos teléfonos sí que veo que el rendimiento ha empeorado, mientras que con los demás teléfonos, lo que es el iPhone 12, el iPhone 11, el iPhone XS Max, sí veo que el rendimiento antes parece que ha mejorado un poco. Así que suscríbete para que no te pierdas los videos que se vienen, regálame un like y muchas gracias por ver.